Amados amigos y hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora en un capítulo más de El regalo de tu vida. En esta noche habremos de abordar el segundo mandamiento con los que iremos complementando realmente toda esta enseñanza que Dios traza para que nosotros podamos entender cómo conducirnos, cómo proceder delante de Él y lograr que a través del cumplimiento de sus palabras podamos aspirar a esa bendición que el Señor nos ofrece de la vida eterna. En esta noche hablaremos de este segundo mandamiento que está plasmado en el libro del Éxodo, en el capítulo número 20. Dice la Escritura así, capítulo 20 del Éxodo, verso número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno de los principios de ese gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, descansa, además de no tener dioses ajenos, el que nosotros no construyamos en nuestra vida razones de adoración fuera de Dios, porque ningún ser vivo, ningún objeto sobre la tierra merece la adoración que solo le corresponde al Padre, y en este proceso de una correcta comprensión de la enseñanza de Dios, necesitamos quitar de nuestra vida aquello que distrae nuestro pensamiento y nos aleja del propósito de Dios. Dice el libro de los Salmos, en el Salmo 115, cuando David medita sobre el asunto de la adoración a Dios, dice así en el verso número 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El Señor establece que nosotros debemos de ser cuidadosos en la forma en que nos debemos de conducir, porque para poder amar a Dios no necesitamos los ojos, necesitamos el corazón. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, dice el versículo número 7, por fe andamos y no por vista. Estas palabras en algún momento Jesucristo las pronuncia cuando, después de haber resucitado, se presenta con sus discípulos y les hace comprender el mandamiento que ya había sido dado muchos siglos atrás. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, después de resucitar, Jesucristo se presenta con sus apóstoles y sucede este detalle. Dice el verso número 24, empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego le dice a Tomás, mete tu dedo aquí, ve mis manos, y alarga acá tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Dícele Jesús, porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si hablamos de fe, como ya la describimos en las primeras cápsulas del regalo de nuestra vida, se recordarán que hablando de la fe, se define como esa situación de demostrar lo que no se ve. Y la existencia de Dios se demuestra no por lo que nuestros ojos ven, ¿sí?, sino por lo que nuestro corazón percibe. Y cuando Dios establece ese segundo mandamiento, nos pide a nosotros que no establezcamos nada que se convierta en una razón
de distraer nuestra adoración hacia Él. Dice Jesucristo aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo número 4, cuando Él tiene aquella plática con esa mujer samaritana, dice en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para poder adorar a Dios no necesitamos los ojos, necesitamos los sentidos, necesitamos el corazón, necesitamos la razón, pero no la vista. Porque la vista, hermanos, tiene sus limitaciones. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que entender que Dios es inmenso. Dios es un ser que lo llena todo. Y en el momento en que nosotros pretendamos hacer de Él una imagen o algo que lo represente, le estamos robando a Dios esa inmensidad. Y Dios no puede ser limitado al espacio que ocupa un hombre o un objeto, porque nosotros o los objetos en realidad somos pequeños delante de Dios. Dice de manera alegórica la Escritura que la tierra se convierte en el estrado de sus pies. Imagínense, si la tierra, que a nuestro parecer es inmensa, imagínense, representa solo de manera figurada una pequeña porción de la existencia de Dios, ¿cómo podremos nosotros limitar a ese ser supremo a la figura de un ser humano o a la figura de un objeto? Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en esa repetición de la ley, cuando el Señor, hermanos, le da de nueva cuenta al pueblo de Israel las recomendaciones sobre sus mandatos, dice en el capítulo número 4, dice el verso número 14 en adelante: a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirváis, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos que están debajo de todos los cielos. Dentro del mandamiento se contempla que es un error tomar en cuenta la figura o la representación de alguien o de algo para volverlo razón de adoración. Nosotros solamente podemos adorar al Creador, y a Él es a quien le tenemos que rendir ese honor y esa gloria. Dentro de las mismas Escrituras, los apóstoles y los mismos ángeles nos han enseñado que nosotros no podemos volver nada razón de adoración. Por ejemplo, dice en los Hechos de los Apóstoles, en aquel momento en que Pedro llegó a la casa de aquel primer gentil convertido que fue Cornelio, sucede este detalle. Fíjense lo que pasa y vean la reacción que toma en ese momento el apóstol Pedro frente a lo que sucede. Dice Hechos 10, versículo 24: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y vean que el apóstol Pedro, comprendiendo, hermanos, el mandamiento, no permite que, hermanos, Cornelio le adore,
Si dentro de esa vida espiritual de los apóstoles ellos comprendieron esto, a nosotros la enseñanza de ellos también nos lleva a comprender que nada ni nadie debe de convertirse en razón de adoración, y para nosotros lo único que tenemos frente a los que hemos conocido o a las cosas que rodean nuestra vida, hermanos, es simplemente razón de recuerdo, pero no de adoración. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo número 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que, mis amados hermanos, el mandamiento nos enseña a que de nuestra vida tenemos que quitar aquella razón de adoración que aleja al hombre de la verdadera adoración, que es hacia Dios, al creador de la vida, y tenemos que nosotros entender que solo Él es el único al que nosotros debemos de darle esa adoración, esa honra que Él merece, y quitar de nuestra vida la práctica de darle culto a cualquier persona u objeto que, hermanos, nos distraiga de ese propósito divino. Por último, dice Jeremías capítulo 10, dice de esta manera, pensando en lo que debemos de hacer. Dice el verso 10 de Jeremías 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes. Tenemos que cambiar si verdaderamente queremos recibir de Dios ese perdón y poder centrar nuestra vida en la obediencia que nos lleve al final a la vida eterna. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Con todo el corazón se los deseo. Paz a vosotros.